Hola queridos amigos, hoy vamos a hablar del planeta más raro, diferente, exótico, extraordinario cuando lo sabemos manejar, que es el pequeño gran Urano. Y si vamos a los principios que lo definen, podríamos hablar de progreso, podríamos hablar de evolución, podríamos hablar de intuición, creatividad, invención, cambios súbitos, aquello imprevisto, tiene que ver con los ritmos, tiene que ver con la originalidad. Si vamos a hablar de los atributos como planeta, sabemos que es eléctrico, dinámico, es el hermafrodita, es frío y es seco. Esto es para cuando decimos que Acuario es un signo desapegado y distante, ¿no? ¿Qué simboliza Urano? Bueno, obviamente, como dijimos, lo inesperado y lo inédito. Dijimos, soy yo con mi sombra, ¿no? Porque acá estamos solos. Tiene que ver con la rebelión, tiene que ver con las reformas, tiene que ver con el espíritu de independencia y la libertad, tiene que ver con todo lo que tiene que ver movimientos de ayuda, esas grandes corporaciones, y tiene que ver con todo lo que es la comunicación de una forma novedosa, como en su momento fue el telégrafo, y que ahora tiene que ver con la electrónica, todas las cosas ultramodernas, la radioactividad, tiene que ver con los amigos, los motores, tiene que ver con los descubrimientos, una vida agitada y desordenada, todo lo que es anticonvencional, podríamos decir, ¿no? Así que como disposición, cuando hablamos de lo que representa, va a tener que ver con inventos, con las ciencias abstractas, con la metafísica, este ocultismo experimental a diferencia de Neptuno. Tiene que ver con la astrología, tiene que ver con ocupaciones poco habituales, tiene que ver con ese trabajo de búsqueda. Saben que conecta mucho con el futuro como tiempo, es el aventurero, es el independiente. Y las cualidades tienen que ver con su energía aire, que como siempre desde la originalidad lo hacen estudioso, lo hacen amistoso, lo hacen sincero, afecto a buscar los ideales, a todo lo que es de avanzado progresista, es fraternitario, ¿no? La fraternidad como núcleo, estos colegios estadounidenses, es la psicología, es el sentido humanitario del zodíaco, y como defecto, cuando está afligido en la carta, podemos hablar de rebelión, de brusquedad, de excentricidad y el odio a todo lo que conlleve a la presión, a las limitaciones, básicamente a Saturno, el sarcasmo, el desequilibrio, todo lo que tiene que ver con ataques violentos, todo lo que tiene que ver con crisis nerviosa, ya que es el que más altera de todos los planetas. Y obviamente va a gobernar en el cuerpo los nervios, el sistema nervioso, todas las enfermedades que van a derivar en enfermedades del sistema nervioso, del movimiento involuntario, lo espasmódico. Rige la parte de los tobillos, así que va a tener que ver con las torceduras en ese lugar, todas las enfermedades que muchas veces conlleven sanación, esas medicinas alternativas, medicinas naturales y modernas, o por el contrario, en el otro extremo, todo lo novedoso de la ciencia, ¿no? Todo tipo de rayos, ecógrafos, todo eso va a pertenecer a Urano seguramente. Ahora, como correspondencia, ya saben que tiene analogía a Acuario y a la casa 11. Y hablando de casa, vamos a ver entonces cómo se representa ese Urano por sector. ¿Qué pasa con Urano cuando está en la casa 1, sabiendo que la casa 1 representa el cuerpo, el aspecto físico, los hábitos y temperamentos de la persona? Y entonces obviamente Urano le va a aportar sus propias cualidades que tienen que ver con esto, ¿no? La originalidad, ser una persona independiente, inestable, con esa tendencia, como decíamos, a los cambios, sobre todo súbitos, por eso lo inesperado. Y obviamente va a, antes que todo lo que tiene que ver con lo convencional y seguro, va a ir en búsqueda consciente o inconscientemente con todo lo contrario, ¿no? Y cuando recibe tensiones, tanto desde el ascendente como su regente, le va a dar mucha excentricidad, rebelión, una vida va llena de imprevistos, muchas veces desagradables, y un carácter y hábitos de la persona que van a ser desconcertantes, extraños, raros.
¿Qué pasa cuando Urano está en la casa 2, que tiene que ver con los recursos, tanto internos como externos, la manera de ganarnos la vida? Obviamente va a traer tanto pérdidas como riquezas inesperadas, repentinas, muchas veces provenientes tanto de amigos, clubes, organizaciones, como de todo lo que tiene que ver con lo moderno, ¿no? Como ahora son las PCs, la radiocomunicación, ingeniero en sistemas, todas esas cosas novedosas. Y obviamente nunca nos va a generar seguridad, ni en lo que tenemos, ni en cómo invertimos. Por lo tanto, hay que tener siempre una base, un ahorro para generar tranquilidad, porque con Urano nunca se sabe. Y sobre todo cuando está en tensión, ¿cierto? Acá nos habla más de riesgos y de pérdidas que de otras cosas, esas sorpresas desagradables que suele traer Urano cuando está mal. ¿Qué pasa cuando Urano está en la casa 3, que tiene que ver con la manera de pensar y comunicarse, más allá de los entornos en los que solemos movernos, la manera de viajar y trasladarnos? También va a tener que ver con ideas independientes, progresistas. Son personas autodidactas la mayoría de las veces, un espíritu de búsqueda, de nunca estar satisfecho con lo que se sabe, la atracción obviamente por ciencias como la astrología, el ocultismo y todo lo moderno, como decíamos. Y obviamente los viajes también van a estar ligados al espíritu aventurero, estas partidas inesperadas, ¿no? Lo mismo que llegadas. Cuando está afligido va a dar ideas excéntricas, van a ser personas difíciles de entender por su entorno, va a provocar muchas veces todo tipo de accidentes en viajes y esas rupturas bruscas con el entorno, esas separaciones bruscas, inesperadas también de sus hermanos o de sus compañeros o de sus vecinos, o atraer este tipo de personajes, ¿no? Urano en la casa 4, sabiendo que la casa 4 es el hogar, la familia y el padre. Bueno, sí es donde hago arraigo con Urano, lo que menos voy a hacer es arraigo. Para Urano el mundo es su casa, ¿no? Entonces van a ser esas residencias un poco extrañas, lo que decimos de puertas abiertas, ¿no? Esas puertas giratorias donde todo el mundo entra y sale. Y cómo va a ser la partida de esta persona, que muchas veces se independizan rápidamente del hogar, muchas veces por conflicto, otras tantas por su propia búsqueda de independencia. Pero posiblemente siempre nos hable de problemas familiares, sobre todo con la figura del padre, padres en exilio, ausentes de alguna manera, un padre que es más amigo que padre, que autoridad, ¿no? Y todo tipo de trastornos en el hogar. Cuando está afligido, cuando está en tensión por cuadraturas, malas conjunciones u oposiciones, hay un peligro incluso de destrucción. Saben que Urano tiene que ver con la electricidad, básicamente es el símbolo del rayo, ¿cierto? No sería raro, como ya he visto y me pasó, personas que por un rayo cayó un árbol sobre la vivienda, ¿no? Y eso, si no es inesperado, la muerte súbita de los padres o la separación súbita del hogar, como decíamos. Y Urano en la casa 5, que saben, está ligada a los amores de todo tipo, amor a los hijos, amor a la vida, amor a una relación, a una pareja, amor a la creatividad y a la amistad por sobre todas las cosas. Bueno, va a dar estas relaciones un poco novelescas, esos amores que van en contra del sentido de lo común y esperado, atracción por todo lo excéntrico, por todo lo novedoso, y especulaciones que obviamente van a ser arriesgadas, así pueden perder mucho como ganar mucho. Y como decíamos, Urano como la tríada de los hermanos que se reparten cielo, tierra y agua, él es también el rico, el que tiene las riquezas del cielo, por eso inesperadamente llega esta especulación, inversión, a veces en la lotería, esas cosas inesperadas, ¿no? Como situación con los hijos, no solo puede dar hijos rebeldes, sino también algunos problemas posiblemente desde el nacimiento, como algunos abortos inesperados, espontáneos, o problemas de todo tipo para concebir o para parir. Imagínense que si esta casa tan de Leo, tan solar, está conectada al arte, el modo de expresión que va a ser esto, cómo van a ser las obras de arte de estos
artistas, ¿no? Obviamente comprendidos en el tiempo, nunca en su momento. Este es el típico que incomprendido en la época, ¿no? Como lo fue en su momento Dalí posiblemente. Luego se valoraron tanto sus obras, pero en el momento, en su actualidad, era un loco, ¿no? Lo mismo los grandes genios, que tampoco son comprendidos en su época. Así que va a dar todo tipo de pérdidas en las relaciones, en las inversiones con los hijos cuando está afligido. ¿Y qué pasa con Urano cuando pasa por la casa 6? El área del servicio, trabajo, obligaciones y también de la salud. Entonces puede traer o bien estos empleos que necesitan mucha libertad, a veces el trabajo con amigos, a veces el trabajo que está ligado a lo que representa Urano a través de la electricidad, la computación, la fotografía, la radio, estos empleos que necesitan movimiento de lo novedoso continuamente, una permanente búsqueda de técnicas o de empleo, ¿no? Y en el ámbito también del entorno laboral va a ser ese entorno moderno que necesita todo el tiempo elementos que están conectados a técnicas modernas. Lo mismo las relaciones, que van a tener que ser un poco fraternidad, ¿no? Amigos, para poder vincularse. Si es jefe, nunca va a poder ser jefe de autoridad porque se va a poner a la misma altura que sus empleados, ¿no? Y en cuanto a enfermedad, rige lo nervioso, lo espasmódico, así que sobre todo si está mal con Mercurio y con el regente de la casa. Entonces muchas veces da enfermedades que son incurables, como estas situaciones, como el caso de Stephen Hopkins con la enfermedad que tempranamente lo dejó paralizado, en estas cosas que justamente conectan con la parte eléctrica, la parte nerviosa del cuerpo, el magnetismo del cuerpo. Entonces muchas veces necesitan técnicas ultramodernas para poder resolver la cuestión, ¿no? ¿Qué pasa con Urano en la casa 7, que es la casa de las asociaciones, uniones y matrimonio? Bueno, a veces son matrimonios hechos con personas que fueron amigas anteriormente, a veces de un modo inesperado. Me voy de viaje a Las Vegas y me casé, ¿no? La típica, eso es Urano. Pero del mismo modo genera inestabilidad y la probabilidad de divorcios. Tiene que ser parejas muy poco convencionales, dándose mucho aire, mucho espacio y tener una vida diferente como pareja al resto. Si se comparan se van a dar cuenta que no pueden sostener la normalidad y que necesitan reglas de convivencia distintas a las que usan los demás y solo ellos entienden. Entonces dan o un cónyuge muy excéntrico o relaciones muy independientes. De lo contrario fracasan, ¿no? Acá tengo consultas que son pilotos, por ejemplo, ¿no? Entonces, azafata, piloto, y muchas veces no convergen en el mismo vuelo, entonces se llevan muy bien porque hacen lo que les gusta, tienen ese tiempo y espacio, esa separación que ellos necesitan, y cuando se ven es calidad por sobre cantidad. Así que como casa de enemigos, acá también algunos amigos que se pueden transformar radicalmente en enemigos, pero declarados, ¿no? Te declaran su enemistad, vos sabés de qué se trata. Y Urano en la casa 8, una casa muy anti-Urano, podemos decir, ¿no? Salvo que se lo use para el estudio de lo esotérico. Esta casa o astrológico o ese tipo de sanación y terapia es una casa bastante rara para Urano, porque es casi la cara opuesta de Urano, ¿no? Entre la luz y la oscuridad, ¿cierto? Urano aquí sería ese rayo que ilumina el sótano de la casa, por ejemplo, ¿no? Si la casa 8 está ligada a Hades, al inframundo, bueno, es ese rayito de luz que llega y en un segundo ilumina, y en ese iluminar vemos todos nuestros monstruos, ¿no? Y ahora hay que afrontarlo, hay que hacerse cargo y sanar. Ese lado oscuro de nuestra naturaleza, ¿cierto? Tiene que ver entonces, si la casa 8 tiene que ver con herencias, van a ser herencias inesperadas. Si hablamos de la muerte, va a ser una muerte inesperada también, a veces por temas de el rayo, la electricidad, etcétera, ¿no? Si hablamos de todo lo que comparto con el otro, bueno, acá tenemos tanto posibilidades de éxitos como de fracasos, sorpresas agradables o desagradables,
Y en la parte mística es el gran buscador, ¿no?, de esos misterios de la vida. Es interesante también porque Urano acá ayuda a resolver los traumas, ¿no?, porque él es tan natural y tan desprejuiciado que puede hablar de sus problemas y con eso no solo echar luz a su propia oscuridad, sino iluminar a otros. Por eso es interesante como terapeuta. En la sexualidad, imagínense, ¿no?, entra cualquier cosa con tal de sentirse libres y expresar sus necesidades y sus talentos en la intimidad con el otro. Así que no puede estancarse, no puede caer en rutinas, porque eso también sería como la muerte de esa relación tan íntima. ¿Qué pasa con Urano en la casa 9? Bueno, obviamente la casa 9 conecta con algo que es muy de Urano también, que son los ideales, ¿cierto? Entonces van a ser ideas progresistas, va a ser esa búsqueda de independencia, el espíritu aventurero, el incansable andador, hacedor de caminos, podríamos decir acá. Ese ideal de esa búsqueda de libertad y fraternidad en el mundo, en lo lejano y desconocido, y amante de la investigación, el autodidacta nuevamente, esas ideas revolucionarias que cambian el mundo, ese espíritu que defiende sus opiniones a costa de todo, sin importar nada. Así que es apropiada para todo lo que conecta con el propósito de vida, la misión, tratar de explorar esas áreas y sobre todo viajes por el cielo, viajes en avión. Cuando está afligido, obviamente van a ser los incomprendidos y va a traer todo tipo de desventuras y accidentes. Urano en la casa 10, que conecta con la profesión, la carrera, también la madre, como decimos, tiene que ver con carreras independientes, muchas veces cambios bruscos. Si los provocamos nosotros al tomar conciencia de tener Acuario o Urano, es mucho más productivo a que si tenemos fuerte o el elemento tierra en la carta y somos más de buscar seguridad y estabilidad. Tanto Acuario como Urano en este sector van a venir por destino con estos cambios bruscos que decimos y estas luchas y conflictos, sobre todo con la figura de autoridad que requiere la casa 10, de la que tantas veces se opone Urano. Que le impongan reglas, que lo manden, que le digan cómo hacer las cosas, eso lo va a poner en rebeldía. Así que ocupaciones relacionadas con todo lo que tiene que ver transporte, comunicación, radio, aviación, lo moderno, la electrónica, ingeniería, sobre todo en sistemas, etcétera, los aviones, obviamente, PC y todo lo que tiene que ver con los celulares y los chips y toda esa cosa moderna, aparatología, métodos modernos. Y afligidos van a ser esos reveses repentinos, esas sociedades que muchas veces me impiden realizarme con los conflictos sociales, básicamente, ¿no?, o los choques con la autoridad permanentes que al final me hacen cambiar de empleo, no entender mi genialidad y pensar que soy un loco, básicamente. ¿Cómo se va a manifestar tanto Urano como Acuario en la casa 11? Esos amigos intelectuales, ese grupo en donde yo me imagino a Bill Gates en el garage de su casa, ¿no? Eso sería casa 11 con Acuario o Urano. Proyectos ingeniosos, fundaciones, ONGs, todo lo que tiene que ver con la parte humanitaria y básicamente la amistad por sobre todas las cosas, anhelos y proyectos de un mundo diferente, de lo evolucionado, de lo futurista. Afligidos obviamente va a dar separaciones bruscas de amigos, pérdidas, la incomprensión o esos proyectos utópicos muy difíciles de realizar. Y por fin y por último, Urano en casa 12, lo mismo que Acuario. Saben que casa 12 conecta justamente con el inconsciente colectivo y Urano va a estar ligado a todo lo que tiene que ver los trabajos secretos, los inventos que son necesarios para la evolución de la humanidad toda, ¿no? Y en lo personal trae desde el inconsciente ese presentimiento, esa intuición que depende de cómo está aspectado, será siempre o fatalista o futurista en el sentido positivo, ¿no? Yo me imagino un Da Vinci acá teniendo Urano
y creando esas invenciones que sirven para avanzar la humanidad, pero que nadie entiende en el momento, ¿no? Esos sueños futuristas, bueno, conectar con ese inconsciente colectivo y vibrar con las necesidades y hacia dónde avanzarán esas necesidades. Pero básicamente esta es una casa que también decimos muy traumática para Urano en cuanto simboliza la pérdida de libertad, la pérdida de la identidad, el exilio y esa búsqueda interior de los misterios, los grandes misterios de la vida, ¿cierto? Cuando no se permite será traducido en enfermedades incurables, ¿no? En esos trastornos mentales de los que hablábamos. Urano expresa la amistad y la casa 12 son los enemigos ocultos, así que acá podemos encontrar dentro de nuestro círculo esas altas traiciones de amigos que se transforman en enemigos. Amigos, espero que les haya gustado, espero sus comentarios.